Hola chicos, buenos días. El día de hoy en el cuaderno de sociales vamos a ver el tema de la cultura, ciencia y educación en Colombia. ¿Qué es la educación? Es considerada como la formación destinada a desarrollar las capacidades intelectuales, afectivas y morales de las personas en concordancia con la cultura y las normas de la sociedad a la que pertenecen. Desde el Estado colombiano se ha venido diciendo desde hace décadas que la educación es el baluarte fundamental de la sociedad. Es algo muy importante en la sociedad, ¿cierto? Y una prioridad para mejorar las condiciones económicas y sociales del país. Sin embargo, aspectos como el conflicto interno con las guerrillas y otros grupos armados han ocasionado que el gasto para la guerra y el aparato militar sea mayor, quitándole la posibilidad de ser dirigido a componentes iguales o más importantes como la ciencia y la educación, ¿cierto? O sea, se ha invertido mucho más en guerra o se invierte y se deja a un lado la educación, que es más importante para generar más conocimiento, ¿cierto? Para salir, para que la sociedad salga adelante, ¿cierto? Colombia todavía está muy distante de alcanzar los objetivos que le permitan considerarse como una sociedad educada. Son diversos los obstáculos que limitan el acceso de los niños, niñas y jóvenes a la educación. La falta de oportunidades educativas, la pobreza, la presión por empezar a trabajar, el conflicto y la violencia. La educación incide en la vida social, económica, cultural y política de una sociedad. ¿Por qué? Muchas veces en el campo los niños tienen muy difícil acceso a la educación. ¿Por qué? Porque las escuelas quedan muy alejadas de donde ellos viven, ¿cierto? No hay infraestructuras, las escuelas están olvidadas en las zonas rurales, en las zonas del campo. Por ejemplo, en el lugar donde yo estoy, en el lugar donde yo vivo, hay una escuela, pero en esta escuela no hay tecnologías, no hay internet, no hay acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TICs, como el internet, el acceso al internet, no hay computadores para que los niños puedan aprender computación, ¿cierto? Que son cosas básicas. Entonces, muchas veces todas estas zonas son olvidadas y, olvidadas y, y no les importa, ¿cierto? A los entes del Estado. Por eso los niños prefieren muchas veces en el campo seguir a sus padres, ¿cierto? Entonces dejan las escuelas, los colegios para seguir lo que hacen sus padres, ¿cierto? Para trabajar. Entonces por eso es importante la inversión en la educación. Ya en la ciudad es muy diferente, ¿cierto? Porque ya pues hay formas de acceder más fácil a los colegios, ¿cierto? A la educación. Aunque muchas veces en las zonas de bajos recursos, en las zonas de estratos bajos, es muy complicado también poder acceder a la educación, ¿cierto? Porque no hay garantías, no hay dinero para los transportes, no hay dinero para la alimentación, ¿cierto? Y muchas veces la corrupción también, que no les llega a los colegios la suficiente plática para la alimentación de los niños, ¿cierto? Entonces muchas cosas impactan en la educación de nuestro país y esto es lo que hace que una economía se mantenga estable, ¿cierto? Porque donde todo el mundo sea estudiado y preparado, sería supremamente chévere vivir en un país, ¿cierto? Donde todo el mundo se colabore, el señor le colabore al otro señor, el médico lo haga de una manera voluntaria, ¿cierto? Entonces sería un país muy soberano, muy solvente, ¿cierto? Pero no, lastimosamente, los gobiernos se han encargado, es más, de propiciar la guerra, de apoyar más que todo la guerra, ¿cierto? No hacer como tal la paz, sino que se ha generado más el ámbito guerrerista de invertir más en armas, en helicópteros, en todo este tipo de cosas y no en la educación, que es lo más importante, ¿cierto? La educación en Colombia. ¿Cuáles han sido los avances? La ampliación de la cobertura de educación básica y media a casi todos los rincones del país con la implementación de modelos flexibles para garantizar la permanencia de niños y niñas en el sistema educativo. Muchas veces hasta en la misma ciudad vemos que las universidades no cuentan tampoco con una buena infraestructura, ¿cierto? Hay universidades que también están
ya para caerse. Sus edificios están lacrados, sus pupitres están dañados. No hay suficiente dinero para estas cosas, ¿cierto, chicos? Muchas veces como estamos en la ciudad no sabemos cómo están los demás territorios, ¿cierto? Pero cuando uno sale y conoce diferentes ámbitos, diferentes campos, diferentes lugares, uno se da cuenta, ¿cierto? De cómo viven estas personas, cómo es la forma de subsistir de estas personas y qué es lo que necesitan, ¿cierto? Sus necesidades. Otro avance fue el aumento de la participación en la atención integral a la primera infancia y el incremento de personas con acceso a la educación superior como técnicos, tecnólogos y profesionales. ¿Cuáles son las limitaciones y las necesidades? Hay planes y políticas públicas para incentivar la ciencia, la tecnología y la innovación como parte sustancial del desarrollo del país. Otra es, dependiendo de las regiones, se presenta mucha desigualdad en cuanto al acceso, permanencia y calidad en el servicio educativo suministrado, con recurrentes casos de corrupción que afectan al sistema y por ende la calidad del mismo, de lo que ya les hablaba, ¿cierto? Los resultados de las pruebas han sido negativos, demostrando las deficiencias en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay, un, hay una evaluación que se realiza que se llaman las pruebas PISA, eso se realiza a nivel nacional y cuando hicieron las pruebas PISA aquí en Colombia salieron que estaba muy bajo, que la gente no conocía, no sabía de lo que se hablaba, salieron muy mal en esas pruebas. Entonces ahí se dieron cuenta de la necesidad de implementar y de mejorar la educación, cosa pues que se está esperando pues que se avance más en este caso, ¿cierto? Porque seguimos mal en educación, ¿cierto? La ciencia en Colombia. Nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados para avanzar en la consolidación de una comunidad científica estable y con oportunidades para poder adelantar sus investigaciones, todavía se encuentra lejos de alcanzar dichas metas. Se evidencia poca inversión en la materia, apenas el 0,67% del total del Producto Interno Bruto, ya sabemos qué es eso, ¿cierto? Esto es muy preocupante, puesto que una nación que no invierta en ciencia y tecnología difícilmente podrá ser moderna, educada y productora de conocimiento. Por lo tanto, se espera que este componente sea verdaderamente valorado por el Estado y Colombia comience a ponerse a la altura de los retos de la investigación e innovación del mundo actual, ¿cierto? A investigar, a darle más oportunidades a los investigadores, que ellos son los que abren los campos científicos, ¿cierto? Los que conocen nuevas cosas, investigan, ¿cierto? Entonces, por eso es importante la investigación, ¿cierto? La ciencia en nuestro país. Según Colciencias, entidad encargada de promover la ciencia y la tecnología en el país, los grupos de investigación científica avalados y financiados por esta entidad se encuentran organizados alrededor de 6 grandes áreas de conocimiento, como les voy a mostrar a continuación. De igual manera, se muestran los 4 tipos principales de resultados de investigaciones dentro de la producción científica y tecnológica. Entre estas están las ciencias naturales, la ingeniería y la tecnología, las ciencias médicas y de salud, las ciencias agrícolas, las ciencias sociales, las humanidades y las áreas de conocimiento de los grupos de investigación, que son nuevo conocimiento, el desarrollo tecnológico e innovación, la apropiación social del conocimiento, la formación de recursos humanos y estas cosas. ¿Listo? Vamos a ver los grandes científicos de nuestro país. Tal como se planteó anteriormente, el panorama de la ciencia en Colombia todavía es muy precario y presenta grandes desafíos para desarrollar una verdadera cultura científica. Aún así, el potencial de nuestro país en términos económicos y de mercado para la promoción de la ciencia es aceptable. Pese a lo cual se pueden destacar algunas figuras que han logrado sobresalir en el mundo científico, lastimosamente casi siempre en otros contextos y con el apoyo académico y financiero de otros países. Aquí te presentamos algunos ejemplos. Por ejemplo, está Marta C. Gómez. Esta científica colombiana es considerada una autoridad mundial en clonación, imagínense, súper, ¿cierto? Nació en Pereira, Risaralda y estudió veterinaria en la Universidad de La Salle. Fue becada por Colciencias para estudiar un doctorado en reproducción animal en Sydney, Australia. Se le reconoce por su trabajo con especies de gatos salvajes africanos que estaban en vías de extinción.
En 2002 logró terminar con éxito la primera clonación de un felino salvaje al que se le conoce como Diteux, que significa copia en francés. En el ámbito mundial sus logros han sido sobresalientes, pero en Colombia poco se sabe sobre ella. En cuanto a las publicaciones científicas que ha realizado sobre sus continuos viajes investigativos o para participar como conferencista en foros, debates o congresos internacionales. Miren, esta es ella, para que por favor la tengan presente, ¿cierto? Investiguen más sobre ella, mire, hace cosas sumamente importantes y en reconocimiento a nuestro país, ¿cierto? ¿Y quién la ha ayudado a ella? Pues otros países del extranjero, no ha sido ni nuestro propio país, ¿cierto? ¿Qué otro científico? Está Jorge Reynolds. Este científico nació en Bogotá en 1936, donde cursó la primaria y el bachillerato. Realizó su carrera universitaria en Cambridge, Inglaterra, donde obtuvo el título de ingeniero electrónico. Es miembro de 45 sociedades científicas en Colombia y en el exterior y ha publicado más de 200 en libros y artículos en revistas de ciencias nacionales e internacionales. Además, fue el único colombiano alumno del gran científico Albert Einstein, imagínense, quien desarrolló la teoría de la relatividad. O sea, fue un hombre sumamente importante, ¿cierto? ¿Y usted lo conocía? Reynolds es un científico caracterizado por su dominio de la electrofísica cardíaca y la ingeniería biomédica. Se le conoce mundialmente por ser el inventor del primer marcapasos externo con electrodos internos. Más recientemente fue reconocido por la invención de un nuevo tipo de marcapasos, nanomarcapasos, que es mucho más pequeño, funcional y de menor precio que los que se venían utilizando. Mire, este es el señor, para que lo tengan presente. Jorge Reynolds. Ahora vamos a hablar de Nubia Muñoz, que es una epidemióloga. Imagínense, sumamente importante para en este momento del COVID-19 que está sucediendo en nuestro país. Sería muy importante ella, ¿cierto? Esta científica colombiana es patóloga y viróloga del Instituto Nacional de Cáncer en Bethesda, Estados Unidos, y cuenta con un máster en salud pública de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Estados Unidos. Nació en Cali en 1940 y ha dedicado su trabajo a las investigaciones sobre el virus del papiloma humano, VPH, como causa principal del cáncer del cuello uterino en las mujeres. Trabajó en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer en Lyon, en donde desarrolló proyectos de agentes infecciosos. Hoy es catedrática emérita en el Instituto Nacional de Cancerología de Colombia y consultora del programa de investigación de epidemiología del cáncer del Instituto Catalán de Oncología ICO de Barcelona. Esta es ella. Esta es esta señora, sumamente importante, ¿cierto? Para nuestro país y para todos. La siguiente se llama Adriana Ocampo Uria. Nacida en Barranquilla en 1955, esta científica colombiana se estableció desde muy pequeña en la Argentina y posteriormente se trasladó a la ciudad de Pasadena, California, en Estados Unidos. Se graduó en Geología en la Universidad Estatal de California. Cursó maestría en Geología Planetaria y obtuvo su PH de la Beers University de Ámsterdam. En la actualidad ha centrado sus investigaciones en los cráteres de impacto y extinciones masivas. Fue seleccionada por la revista Discover como una de las 50 mujeres más importantes en la ciencia. Adriana se desempeña como administradora del programa de ciencia de la NASA en la sede del Directorio de Misiones Científicas y es la ejecutiva encargada de la misión Juno a Júpiter, además de estar vinculada a la misión Nuevos Horizontes dirigida a Plutón. Sumamente importante, ¿cierto? Mire, esta es ella. Mire, esta es esta señora Adriana, ¿cierto? Vean, importantes personajes. Arturo Escobar, colombiano nacido en Manizales, Caldas, en 1952. Es uno de los principales científicos sociales del país. Estudió ingeniería química, pero terminó inclinándose por la antropología y las ciencias sociales, llevándolo a especializarse en áreas como la ecología, política, la antropología del desarrollo, los movimientos sociales y la ciencia y la tecnología. Es reconocido en muchos países a partir de la publicación de su trabajo La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo, un desarrollo posterior de su tesis doctoral. Ha sido profesor invitado en universidades de Brasil,
Dinamarca, Colombia, Inglaterra y México. Miren, este es el señor. Sumamente importantes, ¿cierto? Estos personajes que muchas veces no conocemos y que han logrado sacar a nuestro país adelante en cosas sumamente importantes de investigación, ¿cierto, chicos? Y hay muchísimos más que a veces no sabemos quiénes son, ¿cierto? Que están en el olvido, que por falta de lo que ya hablábamos, de inversión en estas cosas, en estas ciencias, no se escuchan y son muy importantes, ¿cierto? Para surgir, para hacer salir adelante un país. Listo, chicos, este fue el tema del día de hoy. Espero que les haya gustado, que investiguen más también, que les toque ese gusto por la investigación, por saber cosas nuevas, ¿cierto? Por indagar, por si tenemos una curiosidad, buscar, ¿cierto? Entonces, estas cosas son sumamente importantes para nosotros y para nuestro país, ¿cierto? Para salir adelante, para tener un país equitativo, con buenas oportunidades, ¿cierto? Entonces, espero que estén bien. Chao.